Y vamos al libro de Números, capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María. Allí fue sepultada, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés, Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando parecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higuera, de viña, ni de granadas, ni aun de aguas para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua. Y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿le hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he prometido. Y la palabra que vamos a ver, a meditar en este momento, en esta preciosa mañana, madrugada, es cómo un ministerio pierde las promesas de Dios sin perder la presencia. Han habido hermanos hoy en día frustrados porque a muchos no se les ha cumplido las promesas que Dios ha hecho. Y ahora con la pandemia ha sido mucho más difícil, porque Dios les ha prometido ciertos movimientos, ciertos avivamientos, ciertas cosas materiales, y no las han visto, ciertos lugares donde debían de haber ido y no han llegado. Y cuando uno habla con ese tipo de personas, uno los encuentra frustrados, los encuentra amargados, los encuentra resentidos con el mismo Dios, porque han hecho tanto esfuerzo, se han esforzado por hacer tantas cosas para Dios, sin hacerlas en Dios. ¿Cómo ocurre esto y por qué nosotros caminamos con el Señor, pero las promesas algunos no las ven? Y aquí la palabra está mostrando, nos está enseñando por qué Moisés, a pesar de que andaba con la presencia de Dios, la promesa que se le hizo es que él llevaría al pueblo, a toda la congregación, eran como 3 millones y pico de personas, los iba a introducir a la tierra prometida, al nuevo
a lo que Dios les había prometido, a la tierra de Canaán, tierra que fluía leche y miel, porque estaban viviendo en el desierto un proceso. Y lo primero que podemos ver aquí en esta palabra, lo que nos enseña el libro de Números, en el capítulo 20, del versículo 1 al 12, es que para tú no perder esa promesa y no morir en el desierto y no padecer en el desierto, tú tienes que cuidarte de no entrar en crítica contra tu autoridad espiritual, que fue la que Dios estableció para el pueblo. Y así hay creyente que comienza a perder su promesa que Dios le ha hecho por una desobediencia, por un chisme, por una crítica, por una rebeldía. Cuando nosotros leemos en el versículo 1, fíjense esto. ¿Quién era María o Miriam? En otras versiones dicen que se llamaba Miriam. Era la hermana de Moisés, la hermana mayor, la que lo rescató, la que Dios usó para rescatarlo, ponerlo en una canasta y estar pendiente de que Moisés llegara a las manos de la hija del faraón, que fue la que lo crió. Todo eso estaba en el propósito. Luego Moisés crece, se va a pastorear las ovejas de su suegro, de Jetro, y allá se le aparece Dios en una zarza y le dice: yo soy el gran soy, yo te envío a que saques a mi pueblo de Israel, de Egipto, perdón. Y cuando él saca al pueblo de Egipto, él comete, no sé si será un error, un pecado, pero de igual manera ella comienza a hacer una crítica. Y el versículo 1 del libro de Números, capítulo 20, dice que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acamparon allí, y allí murió María, y allí fue sepultada. Los huesos de ella no se los llevaron como los otros, los huesos de ella quedaron enterrados allá en ese desierto. Y es triste, dito el Padre, y es duro, porque muchas personas no ven las promesas por una rebeldía, por una desobediencia, por levantarse en contra de la autoridad espiritual, por una crítica. Nunca te levantes contra tu autoridad espiritual, cometa él o ella el error que quiera cometer. Ten presente que siempre eso se lo va a juzgar Dios. Tú no eres juez ni sacerdote de nadie. Y ese es el primer pecado que muestra aquí esta palabra, en el que el pueblo de Dios pierde la bendición y la promesa que Dios le ha hecho. Porque ¿qué pasó aquí? Cuando nosotros vamos al libro de Números, en el capítulo 12, y leemos del versículo 1 al 14, dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado. Él tomó una cananea para dormir con ella, ¿sí? Y ella enseguida levantó una crítica. Ella llama a Aarón y se ponen a murmurar y a hablar contra Moisés. Dice el versículo 2, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y dice que, y lo oyó Jehová. Y en el versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era manso. Moisés era un hombre tranquilo. ¿Cómo serían entonces los que no eran mansos? Dice: más que todos los hombres que había en la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de la reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová, escuchen esto, descendió a en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos y les dijo: oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Y no voy a hacer así con mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura, verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor
de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y María, que aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Fíjense, ¿por qué no le cayó lepra a Aarón? Primero, porque era el sacerdote. Segundo, se arrepintió. Y hay una lepra que le vive cayendo al pueblo de Dios por desobediencia, por crítica, por rebeldía, por chismoso, por habladores contra la autoridad que Dios les estableció. Hay una lepra que les daña la salud, la economía, y mueren en el desierto, a pesar de que son salvos. Mueren en el desierto. Aquí María le cayó esa lepra. Y dice el versículo 12, no quede a ella ahora como el que nace muerto al salir del vientre de su madre. Tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés, versículo 13, clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Versículo 14, responde Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después vuelva a la congregación. Bendito sea Dios. Dios dijo que la trataba como esas mujeres que habían sido repudiadas por su padre por algún pecado inmoral que haya hecho. Imagínense cómo será para Dios la crítica contra alguien que hizo que la sacaran de la congregación para que la gloria de Dios no estuviera con ella. Queriendo decir que cuando la ira de Dios por una crítica contra la autoridad que Él te estableció, por un resentimiento, por una raíz de amargura, por algo que Él haya hecho que a ti no te haya parecido, eres sacado o eres sacada de la presencia de Dios. Si hay alguien que ore por ti y que pida, que interceda por ti ante Dios y te perdone el pecado, esa persona a la que tú le ofendiste, si esa persona se da cuenta y esa persona es justa y tiene un corazón como el de Dios, como el que Jesús es tocada por el Espíritu Santo, y como el corazón de Jesús a perdonar, esa persona clama. Y sin embargo, son 7 días en los que nosotros somos sacados de la presencia de Dios en el desierto. Imagínate si la persona no clama, porque nosotros actuamos ignorantemente y pusimos un juicio sobre esa persona. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que cuando tú criticas una autoridad que Dios te estableció, te viene una lepra. Y para que la lepra se te quite, esa persona tiene que interceder por ti, a la que tú le hiciste la crítica, a la que tú juzgaste. Porque esa persona, si es autoridad tuya, y Dios la puso por autoridad tuya, y tú le haces una crítica a esa persona, tú le estás tocando el manto de unción que Dios le puso, que se llama el Espíritu Santo. Dios te va a hacer salir de su presencia y nada de lo que tú hagas te va a salir bien. Ella muere incluso en el mismo desierto, días después, por esa pequeña crítica. Lo segundo, en lo que vive el pueblo de Dios y que no alcanza a ver las promesas que Dios le hace, a pesar de que Dios está con ellos, es que tienes que morir a la necesidad almática y corporal cuando entres a tu proceso, cuando entres al desierto. Y eso le pasa mucho al pueblo de Dios. Cuando nosotros vamos al capítulo 20 del libro de Números, y leemos el versículo 2 al 4. Mira lo que acontece aquí. Dice:
porque no había agua, por eso se levantaron contra Moisés, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, el apóstol y el sacerdote. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muriéramos aquí nosotros y nuestras bestias? Tú tienes que morir a tus necesidades. Tú estás en un proceso. Hay personas que vienen y le llaman y tienen un problema y uno se da cuenta que son por pecados almáticos, porque las obras de la carne se han cimentado tanto que han creado una fortaleza mental y almática en la persona. Y le dice: bueno, mi hermano, vamos a orar. Y cuando estamos orando, el Espíritu de Dios dice: se va a apartar en oración y ayuno tantos días. 7, 12, 11 días, 21 días. Y la persona dice: no, pero si yo me aparto en oración y ayuno, no puedo trabajar. Entonces, ¿quién va a cuidar a mis hijos? ¿Quién va a llevarle mis hijos al colegio? ¿O quién les va a ayudar a hacer las tareas? Hombre, tú tienes que entender que antes de tus necesidades almáticas y corporales son tus necesidades espirituales. Tú necesitas entrar en ese proceso solo para que Dios te ayude. Pero muchos no quieren entrar, viven preocupados por lo que están viviendo, por el mundo natural, y necesitan abrir las puertas en el mundo espiritual. Conozco muchos que no se sujetan a la ley de Dios y no pueden porque viven una vida carnal y almática. Quieren es que: Señor, levanta a mi hijo, o que mi marido no sea así, o que mi marido cambie, o que mi mujer no sea así, que mi mujer cambie. No. Tú primero tienes que estar en la presencia de Dios como lo hizo Jesús. ¿Sí? Cuando nosotros leemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8 y leemos del versículo 1 al 6, mira las palabras que le da Moisés por la ley de Dios al pueblo. Mira lo que dice: cuidarán de poner por obra todos los mandamientos que yo les ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado, y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a tus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ellos tenían que vivir, tenían que pasar el desierto 40 días, pero se pusieron a renegar, se pusieron a blasfemar, se pusieron a quejarse. Y Dios no es un Dios de queja. Dios es un Dios que opera en los que le creen. Independientemente de lo que te diga el diablo, tú tienes que creerle a Dios. Y mira lo que dice. La palabra sigue diciendo: y te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Su palabra. Tú y yo nos tenemos que alimentar de su palabra. Pero mira lo que dice el versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hinchó en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Vea lo que hace Dios con su pueblo. Él nos mete a nosotros, a ti y a mí, cuando designa pasarnos en un proceso en el desierto, ¿sí? Para que nosotros saquemos y botemos la carnalidad
el almatismo o todas esas obras del diablo, ¿sí?, que están operando en nosotros y que no nos dejan avanzar en él, que no nos dejan ver sus promesas, que nos impiden caminar hacia la tierra prometida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que ver que Dios hace en nuestra vida. Él dice acá en el versículo 4, para los que viven preocupados cuando tienen que ayunar y tienen que apartarse un tiempo con yo, él dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Queriendo decir que tú puedes entrar en el proceso de oración y ayuno apartado con Dios y no te preocupes por el sustento. No te preocupes por el alimento, ni la comida, no te preocupes por nada de eso, ni por tus hijos, ni por tu mujer, ni por tu marido. No te preocupes por eso. En ese proceso Él te va a acompañar. Cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 4 y leemos el versículo 1 y 2, Jesús, ya lleno del Espíritu de Dios, fue guiado por el Espíritu al desierto, y encima de todo le mandaron el diablo a Satanás atrás a que lo tentara durante 40 días. Jesús pudo pasar la tentación, pudo resistir eso, porque él sabía que la misma ley que vivió el pueblo y que no la pasó, esa misma ley, él vino a demostrarnos que sí la podemos pasar, porque estamos llenos del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos va a decir: mira, esta bendición no te ha llegado porque todavía este almatismo, este razonamiento humano, esta falta de fe la tienes y tienes que soltarla. Tienes que quitarte esta carga de encima. Yo no te la puedo quitar. Tú tienes que soltarla, porque yo te voy a acompañar. Tenemos una promesa de que Cristo va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Mientras estemos aquí y le creamos su palabra, Él nos va a acompañar. Pero el pueblo de Dios sigue. Vivimos criticando al pueblo de Israel, porque eran tercos, porque eran porfiados, porque perdieron la vida en el desierto 40 años porque no aceptaron las promesas. Y nosotros vivimos aquí no recibiendo las promesas porque estamos en lo mismo. Entonces, cuando tú sueltes toda la carnalidad, todo el almatismo y tus necesidades corporales y almáticas, y te despreocupes de eso y quieras obedecer a Dios, entonces vas a recibir la promesa que no te ha llegado por tu falta de carácter, por tu almatismo, por tus necesidades corporales, porque es que no tienes fe, no estás esperando en el Señor, sino en lo que tú puedas realizar. El tercer punto que podemos ver en esta palabra es que tienes que cuidarte de no querer volver a la vida antigua. Cuando tú y yo entramos en un proceso de depuración de parte de Dios, muchas veces el enemigo pone en nuestro corazón volver atrás. Y esa es una pelea que yo luché y salí fácil de ella porque tenía el Espíritu de Dios conmigo, ayudándome, guiándome, fortaleciéndome, consolándome, aconsejándome y dirigiéndome. Las personas que no confían, que no creen que el Espíritu Santo está con ellos, que no lo buscan de madrugada, que no le claman, que no le dice que los dirige, que no le preguntan, que no son dirigidos por el Espíritu de Dios, es muy duro. Y mientras tú no seas dirigido por el Espíritu Santo, la paz que Cristo te dejó se te va a ir, porque tú no vas a ver resultados y los ambientes del mundo te van a acosar y Satanás va a enviar su horda de demonios a afligirte, a decirte que no es así, a revelarte una realidad, o una realidad humana, mundana, que te va a querer avergonzar. Pero mientras tú estés viendo con la visión que Dios te dio, ay Padre, cuando nosotros vemos, así no tengamos las cosas, por eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque cuando hay cosas y hay promesas que Dios ha hecho, pero no las estoy viendo ahora, pero en la visión que Dios me dio y en la promesa yo la palpo, yo la creo, y eso hace que la fuerza interna de la medida de fe que Dios nos da crezca.
Y entonces yo ahí es que puedo guardar la fe de caminar con Cristo y no querer volver atrás. Mira lo que dijeron en el versículo 5 del capítulo 20 del libro de Números, el pueblo de Israel, que hoy en día muchos cristianos dicen, y por eso no ve las promesas de Dios. Dijo, ¿y por qué no nos has hecho subir a este lugar para traernos a este mal lugar? No le faltaba comida, no le faltaba agua, no tenían frío ni tenían calor, porque en el día había una columna de nube con aire acondicionado que los cuidaba, que los protegía del sol. Y en la noche había una columna de fuego para que el frío no los acosara. Entonces fíjate, ellos renegaron y querían, porque se acordaban de las cosas que tenían en Egipto. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Éxodo y leemos el versículo 14, versículo 13, Moisés dio este mandamiento a través de lo que Dios le había dicho. Dijo, Moisés al pueblo, no temas, estad firme y ved la salvación que Jehová hoy hará con vosotros, porque los egipcios que hoy viste, nunca más y para siempre los verás. Cuando Dios te saca, y en estos días vamos a hablar, a conocer qué es Egipto y qué es Faraón y quién es Faraón en la actualidad, nosotros vemos que aquí Dios le dice a Moisés que le dé la orden al pueblo de que no va a volver. Hay personas del mundo que no son cristianas, que no se han convertido, que Dios no los ha tocado, bien sea porque tú no has orado por ellos, o bien sea porque están en un proceso y hay que esperar a que Dios los toque en el momento que Él quiera. Por eso hay que clamar por las personas que están afuera y no conocen a Cristo, para que Dios los alcance en su misericordia y ellos puedan recibir la palabra del Señor y recibir a Cristo en su corazón. Entonces, hay personas hoy en día, en la actualidad, que no nos suman, sino que nos restan, que viven una vida natural y almática. Y yo conozco cristianos que se han vuelto al catolicismo, porque en el catolicismo les aceptaba muchas cosas y han dejado a Cristo atrás. Como dijo Juan en la primera carta de Juan, andaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Ellos le seguían perteneciendo a Satanás. Y ese tipo de personas, es Dios el que va a tratar con ellos. Pero de ese tipo de personas, dice la palabra en 1 Corintios, que ni siquiera comas con ellos. Que diciéndose llamar hermanos, sean fornicarios, adúlteros, mentirosos, ladrones, ávaros, hechiceros, todas esas cosas de porquería, ni aún comas con ellos, manténlo de al metro. Y ese tipo de personas, muchas veces que vuelven al mundo o que están en el mundo, tú y yo tenemos que alejarnos de ellas. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas nos va a hacer volver atrás, querer a la vida antigua, a los placeres mundanos de atrás, y vamos a perder todo lo que Cristo y Dios han hecho en nuestra vida. Y el Espíritu Santo no nos va a guiar. Por ende, no vamos a ver las promesas que Dios ha preparado para nosotros, a todos aquellos que le creen. Entonces, el cuarto punto que podemos ver en esta palabra es que tú y yo tenemos que mantener un espíritu humilde y humillado para poder escuchar la voz y la dirección de Dios. Escuchen, cuando nosotros vamos ahí a Números capítulo 20 y leemos del versículo 6 al 8, mira lo que acontece y lo que hace Moisés y Aarón. Dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Es importante que si nosotros estamos en un proceso de desesperación, estamos en un desierto,
estamos pensando que no podemos hacer tal cosa y que tenemos que guiar, sobre todo los ministros, los hermanos, los pastores, amigos que llaman y que viven pidiendo oración. A nosotros lo que nos falta, mis amados, es una humillación. Y esto no solamente para los ministros, le digo a los ministros, porque nosotros estamos administrándole algo que es de Dios, algo que es de Jesús. Las almas son de Él. Nunca las vas a administrar tú en tus fuerzas, jamás. Pero si tú las ministras en las fuerzas de Él, humillado delante de su presencia, entonces vamos a poder sacar todo adelante, porque es la dirección del Espíritu de Dios, que es la dirección de Dios, la que nosotros vamos a escuchar. Vea, cuando Pablo fue a llevar la palabra a Asia, no le fue permitido con el Espíritu. Libro de los Hechos, capítulo 16, del versículo 6 en adelante. ¿Cierto? Ahora me dirán, Jesús dijo en el libro de Marcos que fuéramos a llevar el evangelio a toda criatura. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, correcto. Pablo iba a hacer eso, pero no era el tiempo. Él lo quería hacer en su fuerza y el Espíritu de Dios le prohibió llevar la palabra a Asia. ¿Sí? Y Bitinia no lo dejó y le tocó devolverse a Troas. Entonces fíjate lo que pasa. Cuando tú quieres hacer las cosas en tus fuerzas, pero sin humillación, nunca vas a ver las promesas de Dios. Jamás. Dios no opera en nuestra fuerza, o nosotros operamos y caminamos en las fuerzas del Espíritu. Cuando Él me dice, mira, o pone en mi corazón ir a tal lugar, determinado tiempo, yo primero le pregunto a Él, Señor, confírmame en sueños, o que me llamen los hermanos, confírmame y provéeme. Mándame los pasajes, mándame esto, mándame lo que necesito allá, porque si esto es tuyo, tú vas a aparejar todo. Vean, hermanos, cuando Dios llama, cuando Dios tiene un ministerio para alguien, Él provee todo. Tú y yo no tenemos que estar preocupados de lo que vamos a hacer. Tú y yo tenemos que estar preocupados de estar humillados delante de su presencia para poder escuchar su voz y su dirección, que es la del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no se contradice ni contra Jesús ni contra el Padre. No, ellos viven en una unión, porque Jesucristo dijo en Mateo, en San Juan, capítulo 16, versículo 14, Él les hará saber, hablando del Espíritu Santo, les hará saber todas las cosas que les van a venir, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Y Jesús y el Padre uno solo son, ellos tienen un solo pensamiento. Y el cristiano de hoy en día debía tomar ese ejemplo de la unidad del Espíritu de Dios Espíritu Santo, de Dios Jesús, nuestro Rey y Salvador, y de Dios el Padre Celestial. Pero la iglesia hoy en vive dividida. De hoy en día vive dividida. La iglesia de hoy en día tiene conceptos y preceptos diferentes. No viven en una misma unión, porque los ministros desafortunadamente no viven en humillación delante de Dios, no pagan el precio para saber qué dirección van a recibir para llevar las almas de Dios a un buen término. Desafortunadamente eso es lo que vemos hoy en día. Son escasos los hermanos que yo veo que se levantan en la madrugada a orar y a llamar a las almas y a conectarse para ministrar. Son como 2 o 3 amigos que yo veo que hacen eso. Y les bendigo por eso. Porque ese es el verdadero llamado, ese es el ministerio. Administrar bien las almas que son de Dios. No son tuyas, no son mías, mi hermano. Si quieres escuchar la voz de Dios y llevar una dirección buena, paga el precio. Humilla ante tu presencia. Levántate a las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana para que puedas escuchar la voz de Dios. Pastor, yo tengo que trabajar, hermano. Yo tengo que trabajar. Todos trabajamos. Pero si tú no eres dirigido por el Espíritu de Dios, vas a tener un fracaso rotundo. Y lo que hagas en tu fuerza y que no te salga, te va a traer frustración y desánimo.
El quinto punto, nunca te creas superior a los demás. También se mueve ese espíritu en la iglesia. Algo de superioridad, sobre todo en los diáconos, en los copastores. Se creen los alguaciles de Dios. Mira lo que pasa aquí en la palabra de Dios. Números capítulo 20, y nosotros leemos del versículo 9 al 10. Mira lo que pasa. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como le mandó Dios. Y reuniendo Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, les dijo: oigan ahora, rebeldes, vamos a ver si le vamos a hacer salir agua a esta peña, sí o no. Ya él tenía una orden, él no tenía por qué sublevarse. Recuerden que Moisés era el hombre más manso de la tierra, pero era tanta la carga que él tenía por llevar a ese pueblo rebelde, porque es un pueblo de dura cerviz como hay hoy en día, que a él la paciencia se le estaba agotando. ¿Usted sabe lo que es aguantarse 40 años, 3 millones y pico de personas, echándole cantaleta, chillando por todo? Y eso que él ya tenía los ayudantes. Él tenía líderes de 1000, de 100, de 500, de 50. Pero ahí le entró ego, le entró vanagloria. Dios muchas veces te da una palabra para que tú la cumplas y la hagas, pero mantén siempre la humildad. Nunca pienses que porque Dios te está utilizando, tú te vas a montar por encima de los demás. Recuerda que los dones no son tuyos, los dones son prestados y los dones los da el Espíritu Santo. Y a veces nosotros por nuestro ego y vanagloria lo ofendemos a Él, le causamos dolor. Y yo he conocido hermanos que al punto el Espíritu Santo se le ha retirado, siguen con los dones, pero el dueño de los dones, el dador de los dones no está. ¿Sí? Por su ego, por su vanagloria, porque quieren estar por encima de los demás. Es más, hay ministros que llaman a alguien y lo pontan en el paredón y lo meten y que en disciplina y lo avergüenzan delante de toda la congregación. Primero, eso no es bíblico. Segundo, a ti no te corresponde hacerle juicio a nadie, ni humillar a esa persona, porque la vas a destruir espiritualmente. Esa persona no va a querer ser cristiano porque va a reflejar al Padre Celestial en lo que tú eres, porque tú te crees disque padre espiritual hoy en día, que es una doctrina nicolaíta y que es una maldición que tú mismo estás estableciendo porque estás en contra de las palabras de Jesús. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Entonces, nunca creas que tú eres superior a alguien porque Dios te habla, porque tú pagas un precio, porque tú eres amigo de Dios. No. Eso se llama vanagloria. Y eso va a hacer que tu orgullo se crezca y te va a llevar a cometer errores. Cuando nosotros vamos a la primera carta de Corintios, mira lo que dice Pablo en el capítulo 1 y versículo 27. Mira lo que dice Pablo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Está hablando de que tú no puedes menospreciar a nadie. A nadie. Ten presente que Dios habló por una burra que era de un profeta para exhortarlo, para hacerlo volver del mal camino que él estaba tomando, por dinero, por plata. Y sin embargo, él siguió para allá. ¿Y qué pasó? Que él mandó a Josué, Dios mandó a Josué a que lo mataran. Ese profeta, ese adivino, se llamaba Balaán. Y si Dios usó la burra de Balaán, ¿cómo no va a usar a cualquiera que él quiera? Nunca te creas más que los demás porque tienes un cargo, porque eres un ministro. No. Jesucristo dijo, y léetelo, léete Mateo capítulo 20, del versículo 20 en adelante. Léetelo, el contexto que da Jesús ahí, de que nosotros los servidores, los que caminamos con el Señor, debemos tener
la actitud correcta delante de Dios y los hombres para poder llevar sus ovejas, sus rebaños, sus almas. Cuando Jesús, llamando dio la parábola de un sembrador, de un cosechador, de un amo que tenía una viña muy grande y llama a los trabajadores, en el versículo, eso está en Mateo 20, en el versículo 15 al 16, cuando él le va a pagar a los últimos que llegaron, que se aguantaron todo el labor del día, pero él llamó a los últimos y trabajaron 1 hora y les pagó lo mismo. Mira el ejemplo que Dios da para aquellos que se creen que porque llevan años de experiencia se creen superior a otros. No cometas ese error. Mira lo que dijo Jesús, versículo 15 y 16. Dice, ¿no me es lícito hacer con lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces nunca te creas más que otros. ¿Sabes por qué? Porque vas a destruir el ministerio de él. Y esa sangre te la va a cobrar Dios a ti. Si no me crees, tranquilo, ves a la Biblia, el libro de Ezequiel, si no estoy mal, libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Léete todo el capítulo 3 y ahí entenderás que Dios te manda a que tú lo reprendas, pero que tú tienes que reprenderlo, exhortarlo con amor, con el amor de Dios, porque si no fuera con el amor de Dios, tú y yo estaríamos muertos. Dios nos hubiera matado. Gloria a Dios por Jesucristo, que pagó los pecados por nosotros. Dios en ese tiempo mataba a la gente. Él no le comía calentado. Solamente perdonaba a los que se humillaban. Pero tú y yo ahora no nos podemos creer más que los demás. Nos entra orgullo y es un peligro, porque a los orgullosos Dios los mira de lejos. Amén. Versículo 6 dice, suelta los amuletos y los dogmas religiosos para que puedas obedecer la instrucción de Dios. Este es otro problema y quizá el más grande que tenemos la iglesia de Cristo hoy en día. Los que vivimos en un avivamiento del Espíritu, tenemos ese problema. Yo conozco hermanos, porque vea lo que dice, vamos a ir primero a la palabra de Dios y vea lo que dice. Números capítulo 20, versículos del 11 al 12. Dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación de Moisés, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí, ay Padre, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterás esta congregación en la tierra que yo les he jurado, que les he prometido, que los ibas a llevar, no vas a entrar. El ego en Moisés le causó orgullo, le causó vanagloria y le metió 2 garrotazos a la peña cuando Dios le dijo, habla. ¿Por qué? Porque ya se había acostumbrado a usar la vara. Vea, yo he visto hermanos de liberación que no, hermano, vea, vamos a poner este hermano de esta manera y le vamos a echar fuera el demonio y el demonio va a salir. Y se han demorado 1 hora y el demonio no ha salido. Porque se les vuelve una costumbre y entonces agarran una metodología por una experiencia que ya tuvieron. El Espíritu de Dios no trabaja con tus experiencias. El Espíritu de Dios no trabaja por lo que tú ya sabes o conoces. El Espíritu de Dios no trabaja por lo que tú estudiaste en el Instituto Bíblico. Eso no te va a servir para nada. El Espíritu de Dios no hace las cosas por lo que tú crees. El Espíritu de Dios trabaja por lo que Él dice. Jesucristo habló claramente que para echar fuera demonios salían solamente por la presencia del Espíritu de Dios. Y cuando tú vas a un proceso de liberación, cuando yo voy a dar una consejería, lo primero que hago es que le pregunto al Espíritu de Dios, Señor, ¿atiendo a esta persona o no la atiendo? ¿Lo liberto o no lo liberto? ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo te colaboro? ¿Qué quieres tú que yo haga?
Ningún demonio sale por voluntad propia. Estamos equivocados. Tenemos dogmas religiosos, tenemos amuletos que se nos han convertido en demonios que nos han oprimido y no hemos podido ver la bendición de Dios, y por eso no entramos a la tierra prometida y no vemos las promesas que Dios tiene para nosotros. Porque mucho creyente hoy en día trabaja por su experiencia, no por la dirección del Espíritu Santo. Jesús dijo claramente en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 13, que cuando viniera el Espíritu de Dios nos iba a dirigir a toda verdad. Entonces, ¿por qué mucho cristiano hoy en día tiene fracaso? Porque su ego no le permite escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. No tiene una comunión con el Espíritu Santo. Camina en sus propias experiencias y en su fuerza, y por eso vive de fracaso en fracaso. Vean lo que le pasó a Moisés. Moisés, el amigo de Dios, el único que hablaba cara a cara con él. Su siervo, que le era fiel, y cometió ese error que nosotros a veces cometemos. La vara se le convirtió en el amuleto a Moisés. Porque cuando nosotros vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 7, del versículo 19 al 20, vemos que con la vara Moisés convirtió el agua en sangre. En Éxodo capítulo 8, versículos 5 al 6, con la vara hizo salir ranas sobre la tierra de Egipto. En Éxodo capítulo 8, versículos 16 y 19, con la vara hizo sacar piojo. De 10 plagas, 3 con la vara. Pero el mar Rojo lo abrió también con la vara. Éxodo 14, versículos 15 y 16. Sacó agua de la peña la primera vez con la vara, porque Dios le dijo: golpea la peña la primera vez. Éxodo capítulo 17, versículos 5 y 6. ¿Están aquí? Guerra contra los amalecitas. Dios le dijo que llevara la vara y que la levantara, la vara de Dios, en el alto de la peña, para que el pueblo tuviera victoria con la vara de Dios levantada. Tuvieron que ayudarle Ur y Aarón, Ur y Aarón, porque él se cansaba. Entonces se le convirtió en un amuleto la vara de Dios a Moisés. Y a nosotros a veces los dogmas y las doctrinas del pasado se nos convierten también en ese amuleto. Y pensamos que con lo que ya Dios nos dio podemos caminar. No. Y es un error que la iglesia comete. Entonces los ministerios de hoy en día que Dios les ha dado a las personas y a muchos ministros pierden las promesas. Y no sé qué promesas te ha dado Dios a ti, pero analiza esta palabra y mira a ver dónde estás perdiendo las promesas que Dios te ha dado en mucho tiempo por desobediencia. A pesar de que Dios ha estado contigo, no has visto las promesas. Suelta la vara, suelta tu dogma, suelta tu orgullo. Conozco ministros y profetas que me han dicho: no, pero yo le profeticé a fulano de tal día, le profeticé y se le cumplió la profecía y él está tapado de plata y a mí no me ha dado un peso. Pregunta, llámale a fulanito para que veas que yo le dije tal cosa. Yo conozco hermanos así a montón. Viven amargados con la gente, viven amargados con Dios, viven amargados con ellos mismos. Y nada de las promesas se les han cumplido en su casa, en su familia, con sus hijos, con su trabajo. Porque la vara, el don, se te ha convertido en la vara. Y ese don, si tú no lo sueltas y no te pegas de él, sino que te pegas del Espíritu de Dios, no te va a dejar entrar y recibir las promesas que Dios tiene para ti. Porque muchas veces
con ese ego que se te ha crecido, esa arrogancia que se te ha puesto en el corazón, es lo que te impide y vas a morir en el desierto. Y a pesar de que mueras con Dios y te vayas con el Señor Jesús, no vas a entrar a la tierra prometida, como le pasó al pueblo de Israel, que murió en el desierto, a María, a Aarón y al mismo Moisés. Ese fue el error del viejito Moisés, el amigo de Dios. Y en ese error a veces nosotros caemos. Tenemos que soltar la vara, tenemos que soltar los dones que tenemos, tenemos que creer y conectarnos al Espíritu de Dios para ser dirigidos y vivir una vida tranquila, vivir con la paz de Cristo, no con la paz que el mundo da. A veces cambiamos la paz del mundo por la paz de Cristo por la paz del mundo. Y vivimos amargados, vivimos atribulados, vivimos pensando que tenemos que esforzarnos nosotros para poder conseguir las bendiciones. Con ese pensamiento almático y mundano, estás golpeando al Señor. ¿Sabes qué dijo Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo de 1 al 4? Mira, para que entiendas el contexto de esta palabra, y aquí te voy a dejar el rema. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron un mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Con tu actitud retrógrada, con tu desobediencia, con tu ego, con tu mal hablar contra la autoridad que Dios te dio, contra tus necesidades almáticas y corporales, contra tu falta de humillación, contra tu falta de obediencia, contra tu arrogancia y contra tu dogma y los dones que tengas, que no sé cuáles sean y tampoco me interesa, está la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, esperando a que te arrepientas, lo sueltes y puedas escuchar su voz y te vuelvas humilde. Hay promesas que quiero que analices y esta palabra te lleven a reflexionar por qué no te han llegado en la vida. Porque ciertas cosas todavía necesitan proceso y a veces nosotros padecemos en el desierto. Y hay ministerios que pierden las promesas sin perder la presencia. Mueren, se van con el Señor, pero todas aquellas promesas que Dios hizo, a veces se quedan, no se cumplen en nuestra vida. Sí, sé lo que me van a preguntar, no, Dios es hijo de hombre no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sí, pero yo te puedo mostrar más de 70 versículos en la Biblia donde Dios se arrepintió. Y por una mala actitud de un hombre o una mujer de Dios, Él cambió su promesa. Y Él no ha muerto, Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Quieres llevar y caminar y ver esa tierra prometida, que son esas promesas que Dios te ha hecho. Entra a ella. Vuélvete humilde. Obedece. Cambia de corazón, cambia de mente, cambia de actitud. Obedece. Y ten presente que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Eso no lo escribió un hombre, lo escribió Dios. Fue el Espíritu Santo el que lo inspiró. Y el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra. Es el que te tiene que guiar a toda verdad. Es el que te tiene que ministrar y enseñar. Esta palabra me la dio Él. Él me dijo, vas a predicar esta palabra. Después que diste la enseñanza, vas a predicar la palabra.
para que mi pueblo la escuche, la entienda, la acepte y la obedezca. De ello dependen las bendiciones que ellos han perdido y han vivido en el desierto por mucho tiempo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta preciosa madrugada, en esta preciosa mañana, Señor. Y te bendigo, Padre de la gloria, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por un día más de vida. Yo bendigo a todo hermano que está escuchando en esta hora, esta transmisión, esta palabra, Señor, para que tú lo bendigas. Pero bendícelo más que todo, hermano o hermana, Señor, bendícelo por la obediencia a ella. Ábrele la luz del entendimiento, captura su mente y su corazón, alcánzalo o alcánzala en tu misericordia, Señor, para que pueda recibir esas bendiciones, esos frutos que tú tienes para él o para ella, Señor. Estoy viendo una puerta que se está abriendo en este momento para bendición por obediencia a la palabra. Estoy viendo el trigo dorado, estoy viendo caminar muchos a la obediencia al Señor, porque es el tiempo agradable, es el tiempo en el que somos guiados por el Espíritu de Dios y que las bendiciones de Dios se tienen que cumplir en la vida de su iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Dios de gloria. Reprendo toda obra del enemigo, toda altivez, toda maldición, toda actividad satánica que en esta hora se quiere levantar contra el pueblo. Los reprendo ahora, Padre, y te pido que envíes tus ángeles principados, guerreros, con espadas desenvainadas de fuego, a que los persigan y los alcancen. Porque escrito está en el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Desautorizo toda obra del maligno, todo espíritu de contragolpe, de ira, de furia, de venganza de las tinieblas, que quiera venir, y de retaliación que quiera venir contra la iglesia de Cristo. Porque con Cristo Jesús somos antes más que vencedores. Gracias, Señor, te doy por tu presencia y por tu palabra, porque somos victoriosos en Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un maravilloso día. Y recuerda, obedece, porque esta es la manera en cómo los ministerios pierden las promesas de Dios sin perder la presencia. Que Dios te bendiga.